Regresamos con el economista Pedro Palma, nuestro invitado hoy en este programa especial de la hora clave. Estaba pendiente el tema de la deuda. Usted se refería a un endeudamiento externo, bueno, una deuda en general creciente y que por supuesto se añade, es un nuevo factor que se añade a todo este cuadro económico sobre el cual hemos conversado. Sin duda, el problema de la deuda tiene varios componentes, varias vertientes. Uno es el de la deuda externa, que implica unas obligaciones de pago por servicio de esa deuda externa bastante elevados. Sobre todo en los meses de octubre y noviembre de este año, del año 2014, vamos a tener una serie de vencimientos importantes que implican la necesidad o la obligación de pago de varios bonos, tanto de la República como de PDVSA, que se están haciendo y que han levantado, digamos, mucha duda de si Venezuela va a honrar esa deuda o no. Nosotros siempre hemos pensado que Venezuela sí va a honrar esos compromisos porque las consecuencias de no hacerlo son muy elevadas. Es cerrarse las puertas del mercado financiero internacional, de un mercado donde necesita Venezuela continuar activo por todas las estrecheces y limitaciones que tiene en su captación de divisas debido a los problemas petroleros que analizábamos en el segmento anterior. Y por lo tanto el gobierno, que es el generador de prácticamente todos los ingresos en divisas que se producen en el país, pues le da prioridad a ese pago de servicio de deuda externa. Y por eso es que nosotros siempre le hemos transmitido pues, a los mercados internacionales que Venezuela, desde nuestro punto de vista, va a continuar honrando esos compromisos internacionales como hasta el momento lo ha seguido haciendo. Hay otro componente dentro de esa deuda que es la deuda con China. El famoso convenio con China. Claro, implica a través de todos los convenios una provisión importante de petróleo que ahora acaba de revisarse de que no hay tanto el volumen, un compromiso de volumen que tiene que enviar Venezuela a China, pero sin duda alguna Venezuela tendrá que seguir enviando unas cantidades importantes de crudo para pagar esa deuda, máxime ahora que están reduciéndose los precios del petróleo y por lo tanto tendrá que destinar una mayor cantidad de esos envíos de petróleo a China para seguir sirviendo esa deuda. Hay un tercer componente de deuda que es la interna. La deuda interna ha crecido en una forma muy importante. Es una deuda en bolívares, pero que está creciendo también de una forma muy importante y eso implica sin duda alguna una carga también en el presupuesto público muy importante. Cuando las deudas comienzan a aumentar o aumentan en una forma recurrente y creciente en el tiempo en una economía, eso a la larga se transforma en un efecto restrictivo tremendo porque el gobierno tiene que destinar un mayor y mayor porcentaje de su presupuesto a servir esa deuda que ha venido acumulando durante los últimos años. Y eso entonces hace que haya menos recursos para educación, para salud, para inversión en infraestructura, etcétera, etcétera. Pero hay también otro componente que hay que mencionar, que es la deuda de PDVSA con el Banco Central. A PDVSA la han puesto no solamente a ser el gran financiador. A hacer de todo. A hacer de todo. Y el gran financiador, digamos, del Fonden y de estos fondos creados por el gobierno para financiar gasto público, que conjuntamente con las reservas internacionales del Banco Central han implicado una transferencia de fondos enorme o de recursos hacia esos fondos. Pero también han puesto a PDVSA a financiar las misiones, los programas sociales. Y eso ha implicado que PDVSA tenga que hacer gastos en una magnitud extraordinaria, para lo cual no tiene ingresos, entre otras cosas, porque está obligada a vender el grueso de los dólares que genera por sus exportaciones petroleras a un tipo de cambio artificialmente bajo, de 6.2842, de 6.30 al Banco Central, que le genera muy pocos bolívares, pero tiene una enorme cantidad de compromisos en bolívares, tiene que gastar mucho más de lo que le ingresa. Y por lo tanto tiene que endeudarse. ¿Endeudarse con quién? Con el Banco Central. El Banco Central se ha transformado en el principal financiador de ese gasto público deficitario de PDVSA. Hoy en día PDVSA le debe cerca de 600.000 millones de bolívares en términos netos, o sea, lo que le debe menos los depósitos que mantiene en el Banco Central. Ya están en el orden de los 600.000 millones de bolívares. Eso para que nos demos una idea de la dimensión de esa magnitud. Si la convertimos al tipo de cambio que se aplica a los dólares de PDVSA cuando se los vende al Banco Central, que es 6.30,
Eso significaría 95 mil millones de dólares de deuda. Claro, si se revisa ese tipo de cambio de 6.30 o otro tipo de cambio en el futuro, pues eso se diluye, esa deuda en dólares se diluiría, pero de todas maneras son magnitudes descomunalmente altas que están generando una expansión de oferta monetaria tremendamente intensa y que ha sido uno, no el único, pero uno de los factores principales que está generando la gran presión inflacionaria que estamos padeciendo. Pero eso es una grave presión para la economía. Y además nos compromete, y hablando de compromiso, usted que mencionó el caso de China, esos compromisos de petróleo del futuro no están también de alguna manera generándonos compromisos que posteriormente nos vamos a ver en la necesidad de no poder honrar. Bueno, mira, Maggie, lo que pasa es que esos son compromisos que tú los generas, esos son ventas anticipadas de petróleo. O sea, tú recibes hoy dólares que te presta o que te da China a cambio de que tú mañana le suministras petróleo. Pero ese petróleo que tú lo suministras a futuro no te van a generar ingresos, es utilizado para pagar la deuda o los fondos que tú hoy estás adquiriendo. Bueno, cuanto mayor sea esa deuda, cuanto mayor sea ese compromiso y cuanto menor sea la posibilidad de incrementar producción localmente, internamente, que permite incrementar también los volúmenes que tú puedas mandar a China, pues eso no significa otra cosa, sino que lo que te queda para exportar que te genere caja, obviamente también disminuye. Ahora, ese cuadro obligaría a un plan de ajuste, a ciertas medidas, ¿no? Sin duda. Sin duda alguna. Es plan de ajuste que, como ya decía al principio, se debió haber implementado este año. Y el gobierno... Incluso se habló de eso y hubo reuniones del ministro Ramírez con sin duda alguna, sectores se hablaba en París. de que Ramírez estaba montando un plan de ajuste que quedó prácticamente en nada con la salida de Ramírez. Está en stand-by, pero las consecuencias, las razones que llevan a la necesidad de ese ajuste están allí, y no solamente están allí, sino que están creciendo. Cada vez más se están profundizando más y por lo tanto las necesidades de un ajuste cada vez más severo se está materializando en lo que será nuestra realidad económica futuro. Bueno, podemos seguir conversando al regreso de la pausa sobre este mismo tema. ¿No tenemos una pausa de este instante? Ay, qué lástima, estoy tan interesada, se nos acabó el programa, yo no lo puedo creer. Bueno, lamentablemente, Manuel Felipe, pero es interesante lo que él dijo al final. Mientras más tardemos en los ajustes, mucho más severos tendrán que ser y mucho más graves serán las consecuencias. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.